Constitución tiene dos tipos de normas, tiene dos partes, dijimos. Tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Y que la parte dogmática es donde están los principios y allí se encuentran los derechos. Y habíamos dicho que iba del artículo 11 al artículo 112. Y luego dijimos que la Constitución arrancaba con una parte orgánica que empezaba en el 113 constitucional. Y que el 113 y todos los de ahí en adelante, o sea, la parte orgánica de organización del Estado, tiene una finalidad. Y la finalidad es que esos derechos, esa organización del Estado, pueda desarrollar la parte dogmática. O sea, habíamos dividido esto en derechos directos e indirectos. Los directos, los que van del 11 al 112, y los indirectos, los que empiezan en el 113 y de ahí en adelante. Y habíamos dicho que toda la razón de ser del 113 y de ahí en adelante no es más que garantizar la parte dogmática, o sea, los derechos directos. Y eso es lo primero que tenemos que entender en las constituciones, o sea, las constituciones están ordenadas de esa manera y por eso hoy vamos a iniciar con el 113, es decir, el 113 habla de la tridivisión de poder o la separación de los poderes. Así que del 114, digámoslo así, vamos a poner un orden, vamos a añadir un elemento. Del 114 en adelante, todos para garantizar el 113. Y el 113 para garantizar del 11 al 112. Esa es la lógica constitucional. El 113 dice el 113 y vamos a empezar por allí. Y aquí yo quisiera que vamos despacio porque el 113 es el que dice que las ramas del poder público son tres: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y vamos despacio para poder explicar esas ramas del poder, de tal modo que entendamos la lógica del Estado, o sea, que nosotros hoy salgamos inicialmente en una primera parte sabiendo cómo está organizado el Estado. Vamos a iniciar retomando entonces el 113 que dice que los poderes públicos son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, dice el artículo primero, recuerden que ayer leíamos el primero, pero hubo cosas que dejamos porque esto toca irlo leyendo así por partes. Entonces, en el primero dice que Colombia es una república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. El 113, en la parte del Ejecutivo, nos remite al artículo 1. Nos lleva al 1. El 113, cuando habla del Ejecutivo, nos remite al 1. Porque el 1 nos dice que es una república unitaria, ya habíamos dicho, no hay federalismo, no hay federaciones, no hay estados, se llaman departamentos, podrían llamarse cantones o provincias, que básicamente significan cosas similares, con una que otra diferencia, pero en estructura similar, a diferencia de cuando tenemos estados, como en los Estados Unidos de Norteamérica, y en fin. Unitaria, eso significa unitaria. Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, significa que el poder ejecutivo en Colombia está dividido. Hay un ejecutivo central, hay un ejecutivo departamental y hay un ejecutivo municipal. Esto es lo primero que vamos a entender. Entonces, el ejecutivo es una línea que baja, que va desde la presidencia, que luego baja a las gobernaciones o a los departamentos y luego baja a los municipios o alcaldías. Esa es la línea fundamental. En la línea central del ejecutivo está el presidente y sus ministros. Inicialmente, voy a ir por partes. Presidente y sus ministros. Hay otras cositas más, ya las nombramos. Presidente y ministros. Los ministros son de libre nombramiento y remoción. Eso es lo que tenemos que saber fundamentalmente, que los ministros son de libre nombramiento y remoción. Quiere decir que cada vez que el ministro habla, habla por la voz del presidente, porque si el ministro no habla por la voz del presidente, sale. Y básicamente esa es la lógica de los ministerios en Colombia. Y esa es la implicación de que un ministro sea de libre nombramiento y remoción. Cuando decimos el ministro de Defensa está muy malo, en parte eso es injusto. En parte eso es injusto. Eso súmeselo al presidente. Eso súmeselo al presidente enterito, porque si el ministro la está embarrando, el presidente lo puede sacar cuando él quiera. Así que primera parte, entonces, presidente y sus ministros, que son casi una sola cosa. Luego hay unos departamentos administrativos. Yo aquí voy a esbozar esto del modo más sencillo. Esos departamentos administrativos son varios. A nosotros no nos interesa saber todo eso.
ahora está de moda el Departamento de Planeación Nacional, por aquello que pasó en La Guajira, está de moda el departamento, el DAPRE que le dieron Esos son departamentos con autonomías presupuestales propias para desarrollar actividades del Ejecutivo. O sea, la tarea del Ejecutivo, la tarea fundamental del Ejecutivo es cumplir con la función pública. La función pública es hacer trabajos para el público. Entonces, el Ejecutivo, por eso el Ejecutivo tiene las carteras. Entonces, el Ejecutivo es el encargado de dar el dinero para las carreteras, para hacer obras, etc. Esa es la función pública. Y entonces el Ejecutivo, como digo, inicialmente es todo eso y tiene también a su cargo las superintendencias. ¿Listo? Entonces, nosotros allí ubicamos al Ejecutivo principalmente. Ese es el Ejecutivo en Colombia, a nivel central. Listo. Ahora, hemos dicho que eso se descentraliza. Entonces, en los departamentos están los gobernadores, las asambleas, y es una especie de espejo también, porque allí también hay directorios que hacen las veces de esos departamentos y hay secretarías que hacen las veces de esos ministros. Entonces, el secretario de salud en el departamento es un espejo del ministro de salud a nivel central, ¿vale? Y las asambleas hacen parte, estas sí son novedosas. Estas realmente no existen arriba en el central. El presidente toma sus decisiones solo. En los departamentos el gobernador no toma las decisiones solo. Necesita de un visto bueno por parte de las asambleas. Entonces, a nivel departamental, ejecutivo, el gobernador, la asamblea y todo lo que se sigue de allí, que son directorios, secretarías, subsecretarías, oficinas, eso hay una burocracia que ustedes no saben. A nivel municipal pasa lo mismo. El municipio es un espejo de la gobernación. El alcalde toma las decisiones, no solo, con ayuda del consejo. Entonces, el consejo es la parte municipal que es espejo de la asamblea. Y asimismo hay secretarías municipales y asimismo hay oficinas y directorios y subdirectorios y eso, como les digo, eso es una lista que parece interminable. Hay muchísima gente que se sostiene del erario público. Por eso sale tan caro todo. Por eso todo sale tan caro porque hay que sostener un aparataje estatal muy grande. Y les recuerdo que a nivel departamental la cartera la tiene el gobernador y a nivel municipal la cartera la tiene el alcalde. No toda la cartera. Aquí hay unas especificidades que después quizá podamos explicar. Aquí hay unas autonomías que no se pueden vulnerar. Hay unos dineros que vienen con unas destinaciones propias que no se pueden vulnerar. Un alcalde no puede tomar un dinero que le entregaron para la salud y destinarlo en otra cosa, pues una falta gravísima para el alcalde. Él no puede tomar un dinero que le vino del centro para construir una carretera y destinarlo en otra cosa. No puede. Sobre eso hay toda un ordenamiento administrativo que no tenemos que saber para entender el Estado, a menos de que un día pues surja algo y entonces lo estudiamos. Ese es el Ejecutivo, eso es el gobierno Cuando nosotros nos dicen gobierno de la República, el gobierno es el presidente, sus ministros y los jefes de departamento. Eso es el gobierno. El gobierno no es un senador, el gobierno no es un representante de la Cámara, eso no es gobierno. Allí no podemos nosotros desubicarnos. Entonces nosotros ya tenemos primera parte, listo. Segunda parte decíamos, vamos con la segunda parte de esto. La segunda parte es el legislativo. La tarea del legislativo no es la cartera, la tarea del legislativo no son los cargos y contratos, esos los tiene el Ejecutivo. La tarea del legislativo es hacer las leyes. Y en Colombia el legislativo tiene dos cámaras. Una cámara que es departamental y una cámara nacional. La cámara departamental se denomina Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir departamental? Quiere decir que quienes se postulan para la Cámara de Representantes solo pueden conseguir sus votos en el departamento por el cual se postulan. Y así cada departamento tiene un número de curules determinadas, que están determinadas por el censo electoral de ese departamento. Entonces, vamos a ver, Antioquia creo que tiene 19, Cundinamarca 13, Bogotá creo que tiene 17, una cosa así. ¿Vale? Entonces, esas son las curules, el número de curules. Yo me quiero postular a la Cámara de Representantes, tengo que circunscribirme a un departamento. Y los votos salen solo en ese departamento.
Si yo me circunscribo a la Cámara por Antioquia, en Bogotá no van a votar por mí. No hay manera, no voy a aparecer en el tarjetón. Esa es la Cámara de Representantes. ¿Listo? Y tiene 188 miembros. Cámara de Representantes. ¿Cuál es su función? Hacer las leyes. Hacer las leyes. Eso, en la Cámara de Representantes está organizada pues, en unas comisiones. Entonces, si yo saco el mayor número de votos, soy el representante a nivel nacional más votado, me dicen, doctor, ¿usted en qué comisión quiere estar? ¿Vale? Y los que sacaron menos votos, pues se van acomodando. Entonces, la comisión primera es la comisión constitucional, la segunda es la de relaciones internacionales, la segunda es la que les interesa a los militares. Porque los militares buscan los ascensos, cuando necesitan un ascenso necesitan que en el Congreso le hagan un acta, porque las fuerzas militares pues, son parte de la nación. Entonces, la comisión segunda es donde se tramitan los ascensos y todo eso. Y así, la séptima, que es la que está de moda, porque es la que atiende la seguridad social y la salud. No nos interesa saber cuáles son esas comisiones. Esas son comisiones constitucionales. Hay unas comisiones legales o accidentales, como la comisión de acusaciones. Esa es de la Cámara de Representantes. Esa comisión no está siempre. Esas comisiones se integran cuando hay casos. Las constitucionales son 7. ¿Cómo sabemos cuáles son? Muy fácil, usted entra a Google y las busca. No necesitamos esa información, no es información importante para tenerla en la memoria. Simplemente necesitamos saber que la Cámara de Representantes tiene 7 comisiones, y estoy poniendo unos ejemplos, ya les digo para qué. 7 comisiones constitucionales, o sea, la comisión de acusaciones no es constitucional, quiere decir que no es permanente, quiere decir que se integra cuando hay un caso. Listo. Cámara de Representantes. Segunda Cámara del Legislativo. Segunda Cámara del Legislativo. El Senado. El Senado es de circunscripción nacional y esa es la diferencia fundamental con la Cámara. Si yo me inscribo al Senado, mi nombre en el tarjetón aparece en todo el país. En todo el país, y no hay un número de curules por departamento, ¿no? Yo me inscribo, yo me puedo inscribir donde yo quiera, yo me inscribo en Antioquia, me inscribo en Bogotá, en Cundinamarca, donde quiera, y mi nombre sale en todo el país. Y por mí pueden votar en todo el país, ¿no? Entonces, ese es el Senado. El Senado tiene 108 congresistas, 108 senadores, tiene el Senado, 108. Y tienen las mismas funciones que la Cámara de Representantes. La comisión primera del Senado es la comisión constitucional, la comisión segunda es la comisión de los militares, pues de relaciones internacionales, la comisión séptima es la de salud. Sí, ellos no tienen, las comisiones accidentales sí varían, allá no tienen comisión de acusaciones, allá se llama comisión de instrucción. Entonces, las accidentales son otra cosa, pero esas no nos interesan a nosotros, solo saber que el Senado, la Cámara y el Senado tienen 7 comisiones cada uno. La primera de Cámara es constitucional, la primera de Senado es constitucional. Si nosotros buscamos, la segunda es las relaciones internacionales en Cámara, ya sabemos que el Senado se llama igual, solo que está integrada por senadores, no por representantes. Y su tarea es hacer las leyes. ¿Cómo hacer las leyes? Las leyes, para poderse realizar, pasan por 4 debates. 4 debates. Cualquier ley pasa por 4 debates, excepto las leyes estatutarias, que tienen unos regímenes especiales, pero las leyes ordinarias, esa es la pelea que tenemos con la ley de la salud, si es estatutaria o es ordinaria, la están tramitando como ordinaria en 4 debates, las estatutarias necesitan 2 vueltas. Les explico. Las leyes ordinarias, una ley para reformar un código civil, un código penal, un código administrativo, se tramitan en 4 debates. Vamos a suponer que hay una ley a la salud, una reforma a la salud que no toca el derecho fundamental, solamente la prestación del servicio. Y por eso la vamos a tramitar como una ley ordinaria. Esa ley necesita 4 debates. Primer debate, Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Allí la debate. Segundo debate, si pasa de allí. Si pasa, plenaria de Cámara. O sea, una vez pasó la comisión especializada, la debaten en Cámara. Tercer debate, comisión especializada, en este caso la misma comisión, o sea, la séptima, pero ya de Senado, que es la de la salud. Si pasa en esa séptima, que es donde está quedada en este momento la reforma a la salud, allí está quedada. La comisión séptima en Senado tiene 14 representantes y 7 u 8, no recuerdo, la votaron negativamente, está quedado allí, que fue que el presidente los invitó a desayunar y no sé qué, y que no le fueron, pues. Y si pasa de esa comisión séptima, pasa a plenaria de Senado. Si el proyecto de ley pasa esos 4 debates,
pasa a control constitucional en la Corte Constitucional. Si pasa el control constitucional, va a la denominada sanción presidencial, que es la firma del presidente. Una vez el presidente la firma, esa ley está vigente. ¿Sí? Esa ley empieza a regir. Hay leyes que traen fecha para regir. Hay leyes que traen fecha. Hay leyes que dicen, esta ley empezará a regir desde su promulgación. O sea, se firma, se promulga, cúmplase. Y hay otras que dicen la fecha. Bueno, son pormenores. Pero ese es el modo como se hacen las leyes en las dos cámaras. Esa es la tarea fundamental de las cámaras. Tienen unas tareas accesorias como esta de juzgar al presidente. Es una tarea accesoria de las cámaras. Entonces ahí es donde nosotros vemos que la Cámara de Representantes tiene una comisión de acusaciones y si pasa de la comisión de acusaciones va a la comisión de instrucción del Senado, que es quien toma las decisiones. Los congresistas, a pesar de que la Cámara de Representantes se entiende como una Cámara baja y el Senado como una Cámara alta, no es del todo cierto. Ellos tienen los mismos beneficios, los mismos salarios, en algún modo tienen dignidades parecidas, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que cambia es el número de votos. Pues normalmente un senador tiene más votos. Listo, entonces tenemos ejecutivo, ya lo entendimos, a nivel nacional, departamental y municipal. Y ahora sí el legislativo, que tiene dos cámaras. ¿Hay más legislativo? No hay más, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué nos falta? Nos falta el judicial. Y yo aquí voy a explicar esto de la siguiente manera. El poder judicial en Colombia, pues son los jueces, ¿cierto? Son los jueces. En Colombia hay 4 especialidades de jueces o 4 especialidades del derecho, que son la especialidad civil, la penal, la laboral y la administrativa. Hay unas pegaditas allí. La gente dice, oiga, y el derecho comercial, eso es civil. Y el derecho agrario, eso es civil. Y el derecho administrativo. El derecho administrativo es el que se encarga, este es el que más nos cuesta. Oiga, ¿qué es el derecho administrativo o de lo contencioso administrativo, que es como se lo suele llamar? Oiga, ¿qué es eso? El derecho administrativo es el que se encarga de defendernos a nosotros cuando la función del Estado comete alguna irregularidad. Me explico. Hemos dicho que la función pública es la que ejercita el Estado cuando cumple su función de ser Estado. Va a ser una carretera. Está el Estado haciendo una carretera, pongo un ejemplo muy rápido para que sigamos. El Estado está haciendo una carretera, no importa que la concesione a un particular, no importa que eso se lo den a un ingeniero particular, no importa, la responsabilidad es del Estado. Él está haciendo una carretera, una piedra se vino desde allá arriba, le cayó a una casa, destruyó una casa, la casa de don Pedro. Oiga, ¿y ahora quién le paga a don Pedro? ¿Qué hace don Pedro? Bueno, don Pedro tiene una acción para demandar al Estado. ¿Y por qué vía se demanda? ¿Por la vía laboral? No, la vía laboral es la que trata sobre las relaciones entre empleador y trabajador. La vía penal, ¿no? Porque la vía penal se encarga de los delitos. La vía civil, ¿no? Porque la vía civil se encarga del patrimonio. Entonces, ¿qué vía es esta? Cuando tenemos que demandar al Estado, se llama vía administrativa o de lo contencioso administrativo. Esas son las especialidades del derecho. Como existen esas especialidades del derecho, existen jueces. Jueces encargados de esas especialidades del derecho. Óigame que no he nombrado todavía lo constitucional, ¿ya? Vamos a ver por qué no he nombrado todavía la jurisdicción constitucional, porque la Constitución del 91 es diferente a lo que había antes con la Constitución del 86 y tenemos que explicarlo desde la Constitución del 91. Excúsenme el paréntesis. Continuemos. Entonces, como hay especialidades, hay jueces. Los jueces son de 4 categorías. Hay jueces en 4 categorías. Hay jueces municipales. Hay jueces del circuito. Hay tribunales administrativos y hay cortes. Las cortes es lo más alto que hay. Entonces, hay jueces municipales, jueces del circuito, tribunales y no tribunales administrativos, no, perdónenme, tribunales, solo, desnudo, tribunales y cortes. Eso es lo que hay. Entonces, hay jueces civiles municipales, hay jueces penales municipales, hay jueces laborales municipales y así sucesivamente. Hay jueces del circuito igual, civiles, penales, laborales. Hay tribunales igual. Hay tribunales civiles, tribunales penales, tribunales laborales, tribunales administrativos. Y hay cortes. Cortes hay. En Colombia hay 2 cortes. Hay 2 cortes. La Corte Suprema de Justicia, cuya función primordial es jurídica, o sea, es encargarse de estas ramas, de estas áreas, de estas especialidades. Entonces está la Corte Suprema de Justicia, que tiene 3 salas. Sala civil, sala penal y sala laboral. Y está el Consejo de Estado, que se encarga de lo administrativo.
Ya está. La Corte Suprema de Justicia tiene 23 magistrados y el Consejo de Estado tiene 31 magistrados. Ese es el asunto, fundamentalmente. O sea que la organización del Estado va allí, lo hemos nombrado Corte Constitucional. Bien, esa es la primera parte, que es el 113, la tridivisión del poder. ¿Por qué hagamos una preguntita aquí para dinamizar esta explicación? ¿Por qué al fiscal general lo eligen dos ramas del poder? Bueno, para garantizar precisamente que el fiscal no sea político, que la fiscalía hace parte del poder judicial en Colombia. La fiscalía hace parte del poder judicial en Colombia. Entonces, al fiscal lo nombra, lo elige la Corte Suprema de terna que presenta el presidente. Bueno, eso es discutido, hay gente que piensa que debería ser al revés, como sea. Pero en Colombia son dos ramas para garantizar la elección, una buena elección del fiscal. Entonces, la fiscalía en Colombia se parte de la rama judicial. O sea que la rama judicial, además de tener estas dos cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, tiene la fiscalía. Listo. ¿Qué nos falta? Los órganos de control. Contraloría. La Contraloría, por una parte, que se encarga de custodiar los dineros del Estado, de la función pública, y el Ministerio Público, que es la Procuraduría. El Ministerio Público está encargado de la Procuraduría y ahí pegadito hay otra que es las personerías. Listo. Perdónenme que pase esto tan rápido. Esa es la organización central del Estado. Entonces, tres ramas del poder: ejecutiva, legislativa, judicial. Luego hay otros órganos, que son los de control. Esos no van en esta tridivisión, pero tenemos que nombrarlos, porque si no, ¿dónde los ponemos? Y hay otras entidades, otras más. Hay otras entidades que tampoco están dentro de esta tridivisión, pero que hacen parte del Estado, que son el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión. Listo. Esa es la organización del Estado. Eso es lo que nos está diciendo el 113. ¿Qué nos faltó por nombrar? Pues nos faltó por nombrar la Corte Constitucional. Y aquí la cosa va a tener que cambiar un poco.